Mi exnovia, con quien terminé porque está loca, empezó a ir al gimnasio donde trabajo con su nuevo novio, y empezó a ser muy cariñosa con él frente a mí. Tener que explicarle a los oficiales de policía por qué una mujer adulta intentó sabotear el tablero de alta tensión con un cañón de brillantina no figuraba en mi manual de entrenador. Entre mallas fluorescentes que encandilaban a los socios, mancuernas abandonadas y un despliegue de teatro barato sobre el suelo de goma, mi rutina laboral se transformó en un circo inexplicable. Al mirar atrás y reconstruir la cadena de despropósitos que dinamitó semejante farsa, todavía me cuesta asimilar la serie de decisiones desquiciadas que nos condujeron hasta ese punto. Llevaba 2 años trabajando con absoluta tranquilidad como entrenador de planta en el gimnasio municipal de la ciudad. Mi vida transcurría entre tablas de hipertrofia, calibración de poleas y el murmullo constante de discos de hierro chocando en la zona de peso libre. Para mí, ese espacio representaba un refugio de disciplina donde la gente acudía a desconectar del estrés cotidiano y superarse a sí misma. Me conocía el nombre de casi todos los clientes habituales y mantenía una relación impecable tanto con la administración como con los recepcionistas. Jamás había tenido una queja laboral ni un altercado que perturbara la armonía de mis turnos vespertinos. Todo comenzó a torcerse durante los últimos meses de mi noviazgo con Luisa, una persona con una necesidad patológica de convertir cualquier detalle insignificante en una tragedia griega. Nuestra relación se había transformado en una seguidilla asfixiante de reclamos absurdos, celos fabricados de la nada y una insaciable sed de atención pública. Si saludaba a una colega de trabajo con cordialidad, Luisa interpretaba el gesto como una falta de lealtad imperdonable que ameritaba 3 días de silencios punitivos. Con el tiempo comprendí que su personalidad encajaba en el perfil de quien necesita competir constantemente con el mundo entero para validar su propia existencia. Llegué al punto de normalizar el agotamiento mental constante con tal de evitar que montara una escena en lugares públicos. El punto de quiebre definitivo llegó una tarde en que decidió acusarme de haberla mirado con indiferencia frente a sus amistades durante una reunión casual. Aquella discusión absurda fue la gota que derramó un vaso lleno de desplantes, manipulaciones baratas e histeria desmedida. Con la mayor serenidad de la que fui capaz, le comuniqué que la relación estaba completamente terminada y que no había vuelta atrás. Bloqueé sus cuentas en redes sociales para evitar el habitual bombardeo de mensajes victimistas y me propuse blindar mi espacio de trabajo. Mi único objetivo era recuperar la paz mental y enfocarme exclusivamente en mis clientes del gimnasio. La tregua duró exactamente 7 días antes de que la realidad me demostrara los alcances de su despecho. Un lunes por la tarde, mientras ajustaba una máquina de dorsales cerca de la entrada, escuché el sonido del torno de acceso girar con violencia. Al levantar la vista, vi a Luisa cruzando el umbral con una sonrisa ensayada y una credencial de membresía mensual recién plastificada. Venía del brazo de un sujeto gigantesco, un fisicoculturista aficionado que caminaba balanceando los hombros como si llevara 2 barriles bajo las axilas. Lo más desconcertante no era el porte del tipo, sino su indumentaria, un conjunto deportivo amarillo neón tan brillante que parecía emitir radiación propia. El acompañante resultó ser Pedro, a quien Luisa paseaba como si fuera un trofeo de caza mayor recién cobrado en la sabana. Desde los primeros 5 minutos quedó claro que ninguno de los dos había ido a realizar una rutina seria de acondicionamiento físico. Luisa se dedicó a guiarlo estratégicamente por las zonas donde yo me encontraba supervisando a otros usuarios, interrumpiendo el paso de la gente. Cada vez que yo giraba para corregir la postura de algún cliente en las poleas, ella aprovechaba para soltar risitas agudas y frotarle la espalda a su acompañante. El pobre Pedro parecía un muñeco de cera siguiendo instrucciones coreografiadas sin entender muy bien el propósito del ejercicio. Al principio intenté concederles el beneficio de la duda y convencerme de que era una desafortunada coincidencia logística. Pensé que tal vez Pedro buscaba un centro deportivo con mejores tarifas y Luisa simplemente lo había acompañado como cualquier pareja normal. Sin embargo, la farsa se desmoronó por completo cuando noté que Luisa no le quitaba los ojos de encima a mi puesto en el mostrador. Cada caricia que le propinaba a los enormes bíceps de Pedro estaba perfectamente calculada para coincidir con mi ángulo de visión. Sus besos eran tan ruidosos, forzados y sobreactuados que varios usuarios de las caminadoras comenzaron a voltear con muecas de evidente incomodidad. La situación rozaba el absurdo porque Pedro se limitaba a cargar discos con una lentitud pasmosa, mirando al techo con cara de resignación absoluta. Luisa, por el contrario, no dejaba de revolotear a su alrededor como un director de escena frustrado que busca provocar una reacción emocional a cualquier costo. Se colgaba de su cuello en medio de la zona de peso muerto, estorbando el paso de los socios que intentaban entrenar con seriedad. Era evidente que el despliegue de afecto no nacía de una complicidad genuina, sino de la desesperada urgencia de herir mi orgullo. Cada uno de sus movimientos gritaba una necesidad casi infantil de demostrarme que había encontrado a alguien superior en todos los sentidos imaginables. Mi paciencia fue puesta a prueba de manera definitiva cuando la pareja se acercó al mostrador principal para pedir una toalla adicional. Luisa se inclinó sobre la barra,
y mirando de reojo hacia donde yo organizaba las fichas de evaluación física, se dirigió a la recepcionista en un tono de voz innecesariamente elevado. Comentó con sorna que por fin estaba saliendo con un hombre de verdad, dotado de una hombría y una fuerza física que a otros entrenadores del lugar les faltaba por completo. La recepcionista se quedó paralizada con la toalla en la mano, alternando miradas entre Luisa y yo con una expresión de puro bochorno. Pedro, mientras tanto, miraba fijamente una máquina expendedora de bebidas energéticas, rascándose la nuca con evidente incomodidad. Cualquier persona en mi lugar habría sentido la tentación inmediata de encararla, exigirle respeto o mandarla a expulsar de las instalaciones por conducta inapropiada. No obstante, mi rol como estratega silencioso me dictaba exactamente lo contrario. Reaccionar con rabia habría sido entregarle en bandeja de plata la victoria que tanto ansiaba. Sabía perfectamente que el combustible del drama es la validación del conflicto, y yo no pensaba regalarle ni una sola caloría emocional. Mantuve la vista fija en mi tabla de registros, con el rostro completamente inexpresivo y el pulso tan estable como el de un cirujano. La frialdad absoluta es el arma más devastadora contra quien busca desesperadamente una confirmación de su propia importancia. Luisa esperó durante unos largos segundos a que yo levantara la mirada, apretara los puños o mostrara el más mínimo indicio de resentimiento herido. Al notar que mi atención permanecía anclada en el conteo de repeticiones de un jubilado en la prensa de piernas, su sonrisa triunfal comenzó a desvanecerse levemente. Pedro aprovechó ese instante de desconcierto para tirar suavemente de su brazo y sugerirle que fueran a la zona de estiramientos para terminar la sesión. Ella lo siguió a regañadientes, lanzándome una última mirada cargada de una frustración mal disimulada por el fracaso de su provocación. La recepcionista me miró con alivio y susurró una disculpa solidaria, a la cual solo respondí con un leve asentimiento de cabeza. Durante el resto de la tarde me limité a registrar cada una de sus maniobras en mi mente sin emitir un solo comentario al respecto. Observé cómo Luisa forzaba a Pedro a posar frente a los espejos principales, bloqueando la visibilidad de los socios que intentaban cuidar su postura lumbar. La tensión en el ambiente no provenía de mi molestia, sino del ridículo manifiesto que ambos estaban protagonizando ante la mirada atónita de 50 personas. Entendí con claridad cristalina que su estrategia de provocación no había hecho más que empezar y que intentaría redoblar la apuesta muy pronto. Me prometí a mí mismo que jamás caería en su juego directo, simplemente recopilaría los hechos, observaría sus tropiezos y dejaría que su propia desesperación cavara el pozo donde terminaría cayendo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: pagar una cuota completa de gimnasio municipal solo para montar un teleteatro barato en licra reflectante tiene que ser la cúspide del despecho humano. Si vas a buscarle celos a tu ex, al menos búscate un cómplice que no parezca un cono de tránsito fosforescente interrumpiendo el paso de las mancuernas. Respuesta de OP. El tono amarillo neón de ese conjunto deportivo era tan agresivo que dos personas en las elípticas casi pierden el equilibrio por el resplandor. Para la próxima tendré que solicitar a la administración que agregue gafas de soldador al inventario de seguridad del turno tarde. Usuario anónimo 2 dice: ese pobre tipo llamado Pedro tiene toda la pinta de haber sido reclutado en la puerta a cambio de un batido de proteínas y un poco de lástima. Apuesto lo que sea a que el tipo ni siquiera sabía a qué gimnasio lo estaban llevando hasta que lo obligaron a frotar bíceps frente a recepción. Respuesta de OP. Se le notaba a leguas que estaba sufriendo más intentando coordinar esas poses ridículas que si le hubieran cargado 200 kilos en la barra de sentadillas. Su lenguaje corporal gritaba auxilio mientras fingía escuchar las risas fingidas de su acompañante. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y la tranquilidad en mis turnos de entrenamiento se convirtió en un campo minado de excentricidades calculadas. Había logrado mantener una rutina impecable, enfocado en mis planificaciones y evitando cualquier cruce visual innecesario durante las visitas esporádicas de mi expareja. Sin embargo, la calma aparente duró poco, ya que Luisa no estaba dispuesta a aceptar que su puesta en escena inicial no hubiera conseguido desestabilizarme en lo más mínimo. Los días martes y jueves por la tarde tengo asignada la clase estelar de spinning, una sesión de alta intensidad que suele llenar por completo las 25 bicicletas de la sala principal. Es un espacio cerrado, con música rítmica a volumen considerable y un ambiente enfocado plenamente en el rendimiento cardiovascular de los usuarios. La sesión transcurría con total normalidad hasta que faltaban escasos 10 minutos para concluir el último intervalo de alta resistencia en montaña. De repente, la puerta de cristal de la sala se abrió de golpe, interrumpiendo la concentración de todos los presentes que pedaleaban al ritmo de la música. Luisa irrumpió con paso firme en el recinto, arrastrando nuevamente a Pedro del brazo como si fuera su escolta personal en un evento privado. La vestimenta de Pedro superó con creces cualquier expectativa previa de mal gusto. Llevaba una camiseta de tirantes sumamente ajustada con una fotografía gigante del rostro sonriente de Luisa estampada en el pecho. El estampado era tan grande y saturado que abarcaba desde sus pectorales hasta el abdomen, convirtiendo al atleta en una valla publicitaria viviente de su ego.
No conformes con invadir una clase grupal privada sin estar inscritos en la lista, Luisa comenzó a darle órdenes en voz baja mientras señalaba directamente hacia mi tarima de instructor. Pedro, visiblemente incómodo pero resignado a cumplir su papel, tomó un par de mancuernas pesadas que estaban en el soporte lateral y comenzó a realizar flexiones de bíceps en medio del pasillo de las bicicletas. Cada vez que elevaba el peso, Luisa le exigía con ademanes exagerados que lanzara rugidos guturales en mi dirección para marcar territorio. El sonido de los gruñidos forzados comenzó a competir directamente con el sistema de audio, desconcertando a los socios que intentaban seguir el compás del pedaleo. Varias alumnas de la primera fila dejaron de pedalear para mirar con indignación a los intrusos que estorbaban el paso y rompían la dinámica de la clase. Lejos de perder los estribos, detener la música para gritar o montar el escándalo que Luisa esperaba ansiosamente desde la puerta, mantuve un control absoluto sobre mis emociones. Bajé suavemente el volumen del micrófono de diadema, ajusté la resistencia de mi propia bicicleta y pedí a los usuarios que mantuvieran el ritmo constante durante los últimos 2 minutos de pedaleo. Ignoré por completo los rugidos ensayados de Pedro y la mirada desafiante de Luisa, quien cruzaba los brazos esperando una confrontación verbal que justificara su presencia allí. Cuando el cronómetro llegó a 0, agradecí a todos por su esfuerzo, guié la sesión de estiramientos con voz pausada y despedí cordialmente a los clientes habituales. Varios socios se acercaron a quejarse discretamente por la invasión de la sala, pero les aseguré con amabilidad que el incidente estaba bajo control. Una vez que la sala quedó vacía, apagué las luces secundarias y caminé con paso firme directamente hacia donde Pedro terminaba de dejar las mancuernas en el soporte. Luisa se colocó de inmediato al frente, inflando el pecho y adoptando una postura defensiva como si estuviera a punto de presenciar un duelo de vaqueros en el lejano oeste. Sin embargo, esquivé su presencia con total naturalidad y me dirigí exclusivamente al gigante de la camiseta estampada con un tono técnico y profesional. En lugar de reclamarle por el desorden o la invasión del espacio, elogié de manera genuina la impecable profundidad y la alineación articular que había mostrado durante sus series de sentadillas en la sala principal unos días atrás. Le señalé que su dorsiflexión de tobillo era envidiable y que pocos atletas lograban mantener esa verticalidad en el torso con cargas tan elevadas. La reacción de Pedro fue instantánea y desarmó por completo el plan bélico que Luisa había orquestado minuciosamente durante toda la semana. Al escuchar un comentario fundamentado en biomecánica y respeto deportivo, el culturista bajó los hombros, relajó la mandíbula y esbozó una sonrisa de sincera gratitud. Comenzó a explicarme con entusiasmo casi infantil los problemas que solía tener con la activación de los glúteos y cómo le costaba encontrar un calzado adecuado para sus palancas corporales. La conversación fluyó con una espontaneidad asombrosa, dejando a Luisa parada a medio metro de distancia con la boca entreabierta y los brazos caídos. Todo el libreto de hostilidad e intimidación que ella le había inculcado se evaporó en cuestión de segundos ante el lenguaje universal de la pasión por el entrenamiento. Viendo que el diálogo se extendía y que Pedro estaba fascinado intercambiando detalles sobre ángulos de aislamiento, le propuse pasar al área del sauna para continuar la charla con mayor comodidad. Le comenté que allí podríamos debatir con calma sobre estrategias de suplementación con aminoácidos y periodización de cargas para hipertrofia avanzada. Pedro aceptó la invitación sin dudarlo un solo instante, secándose el sudor de la frente con su toalla y caminando a mi lado hacia la zona de vestuarios masculinos. Dejamos a Luisa plantada sola en medio del pasillo exterior, con la cara desfigurada por una mezcla de rabia e incredulidad absoluta ante el giro inesperado de los acontecimientos. La imagen de mi expareja esperando una pelea sangrienta y recibiendo a cambio una sesión de camaradería deportiva fue sencillamente gloriosa. Dentro del sauna, la conversación fue sumamente enriquecedora y descubrí que Pedro era un muchacho noble, apasionado por el deporte y bastante abrumado por las exigencias caóticas de su nueva pareja. Me confesó de manera indirecta que no terminaba de comprender la necesidad de asistir a clases ajenas ni de usar prendas tan estrafalarias, pero que intentaba ser complaciente para evitar discusiones interminables. Yo me limité a escucharlo con empatía y a compartir mis conocimientos sobre nutrición deportiva, sin mencionar jamás los defectos de Luisa ni alimentar rencores pasados. Mi estrategia no consistía en ponerlo en su contra mediante chismes, sino en construir un puente de sensatez donde la locura de ella quedara en evidencia por puro contraste. Al salir de los vestuarios tras una ducha reparadora, nos encontramos a Luisa todavía sentada en una banca del pasillo, devorándose las uñas y fingiendo revisar su teléfono móvil con furia. Pedro, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando en el interior de su acompañante, sacó su teléfono con entusiasmo y me pidió mi número para coordinar entrenamientos conjuntos. Intercambiamos contactos frente a sus ojos atónitos, acordando compartir una rutina de pierna pesada el siguiente fin de semana en mis horas libres. Luisa se puso de pie de un salto, tomó a Pedro del brazo con una brusquedad evidente y se lo llevó a tirones hacia la salida sin pronunciar una sola palabra. El balance de la jornada no pudo haber sido más favorable para mi tranquilidad laboral y devastador para las intenciones de mi contraparte.
No solo había neutralizado una provocación pública que amenazaba con manchar mi reputación profesional, sino que había despojado a Luisa de su principal instrumento de manipulación. El peón que ella pretendía utilizar como ariete para herirme el orgullo acababa de convertirse en un potencial compañero de gimnasio y aliado inesperado. El problema inminente es que una persona con su nivel de competitividad y necesidad de control jamás acepta la derrota de forma pasiva. Sabía con certeza que, al haber perdido el dominio sobre la narrativa de Pedro, su mente comenzaría a maquinar un nuevo disparate para intentar recuperar el protagonismo perdido. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, intentó montar una escena de celos digna de telenovela mexicana barata y terminó funcionando como agencia matrimonial de gimnasio para su ex y su novio actual. Verla plantada en el pasillo mientras ustedes dos se iban felices al sauna a charlar de suplementos debe haber sido un golpe letal para su frágil ego. Respuesta de OP, resulta que Pedro comprende mucho mejor los principios biomecánicos del aislamiento muscular que Luisa los conceptos básicos de la dignidad personal. Cuando dos personas hablan el idioma del entrenamiento pesado, el ruido de fondo desaparece por completo. Usuario Anónimo 2 dice, por favor díganme que esa camiseta con la cara gigante estampada fue arrojada a una caldera municipal después del entrenamiento. Exijo formalmente que Pedro se quede a vivir en la tarima de spinning si con eso logran erradicar semejante atentado visual contra la moda deportiva. Respuesta de OP, lo más cómico de la situación fue que la tinta del estampado era de tan baja calidad que con el primer sudor del calentamiento la cara de Luisa ya se estaba despellejando sola. Para cuando terminaron de hacer bíceps, el rostro de la camiseta parecía derretirse como cera barata. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde la última actualización y lo que comenzó como una camaradería deportiva casual terminó consolidando una dinámica completamente inesperada. Pedro y yo habíamos estado entrenando juntos un par de veces por semana, descubriendo una afinidad personal que iba mucho más allá de los discos de hierro y las dietas hiperproteicas. Sin embargo, Luisa no tardó en percibir que su supuesto instrumento de venganza se le estaba escapando de las manos a pasos agigantados. En un intento desesperado por retomar el control de la situación y marcar territorio frente a mi círculo, orquestó una supuesta cena amistosa de reconciliación en un restaurante italiano formal del centro de la ciudad. Convenció a Pedro de que debíamos limar asperezas de manera madura, y para asegurarse de contar con respaldo incondicional, llevó a María, su amiga íntima y cómplice habitual en todas sus cruzadas dramáticas. Acepté la invitación con una postura de absoluta prudencia, impulsado principalmente por el deseo de no dejar a Pedro solo ante una emboscada evidente. El lugar elegido era un establecimiento elegante, con manteles de lino blanco, copas de cristal fino y una atmósfera sobria que contrastaba radicalmente con la energía del gimnasio. Desde el momento en que nos sentamos a la mesa, el ambiente se tornó denso debido a la actitud sobreactuada de Luisa. María se limitaba a asentir a cada palabra que salía de la boca de su amiga, funcionando como un eco programado para aplaudir cualquier insinuación maliciosa. Luisa comenzó a desplegar una serie de arrumacos empalagosos y caricias fingidas sobre los hombros de Pedro, mirándome de reojo para evaluar el impacto de su espectáculo. Mi postura se mantuvo firme en el terreno de la cordialidad educada, respondiendo con monosílabos amables y disfrutando de la panera de la casa sin mostrar la menor alteración. Al notar que su exhibicionismo afectivo no lograba provocar ni una sola grieta en mi serenidad, Luisa decidió recurrir a tácticas clandestinas por debajo del mantel. De manera disimulada, comenzó a estirar su pierna por debajo de la mesa con la intención evidente de patearme la espinilla y desestabilizar mi compostura física. Advertí el movimiento de inmediato gracias a mi reflejo como entrenador y retiré mis piernas con sutileza, colocándolas detrás del travesaño de mi propia silla. En su desesperación por alcanzarme sin mirar hacia abajo, la punta de su zapato de tacón impactó con fuerza contra la pata central de madera maciza de la mesa. El golpe seco fue tan contundente que sacudió toda la estructura, provocando que la vajilla vibrara ruidosamente y desestabilizando el centro de la mesa. En ese preciso instante, el mesero principal se inclinaba con una bandeja para servir 2 copas de vino tinto reserva sobre nuestros lugares. El temblor inesperado de la mesa desvió la trayectoria de la bandeja, haciendo que ambas copas de cristal cayeran de costado y se estrellaran contra la porcelana. Una ola de líquido carmesí se derramó sobre el mantel inmaculado y salpicó de lleno la pechera del saco blanco del empleado, manchándolo de manera irreparable. El estruendo de los cristales rotos y el líquido esparcido congeló las conversaciones de todas las mesas adyacentes del comedor. En lugar de ofrecer una disculpa avergonzada o colaborar con la limpieza del desastre que ella misma había ocasionado, Luisa reaccionó de la peor manera concebible. Se puso de pie de golpe, empujando su silla hacia atrás, y comenzó a increpar a los gritos al mesero acusándolo de torpe y negligente. El gerente del restaurante se acercó con rapidez para calmar los ánimos, pero Luisa elevó aún más el tono de voz, exigiendo que despidieran al empleado y amenazando con arruinar la reputación del local en Internet. María intentaba esconderse detrás de la carta de postres, incapaz de articular palabra ante el bochorno colectivo que su amiga estaba generando.
La escena era tan denigrante y fuera de lugar que varios comensales comenzaron a pedir la cuenta para marcharse del recinto. Mientras los gritos de Luisa resonaban cerca de la barra y el personal intentaba retirar los cristales del suelo, Pedro y yo nos quedamos sentados en nuestros lugares. Pedro agachó la cabeza, frotándose las sienes con una expresión de profunda decepción y vergüenza ajena por el espectáculo que estaba presenciando. Me incliné hacia él con serenidad y comencé a hablarle en un tono suave, preguntándole con genuino interés sobre sus proyectos personales, sus metas a largo plazo y cómo se sentía realmente en su vida cotidiana. Aquella pregunta honesta abrió una compuerta emocional que ninguno de los dos había anticipado en medio de semejante caos. Pedro comenzó a sincerarse sobre sus inseguridades, la soledad que a menudo experimentaba y lo agotador que le resultaba fingir una vida perfecta para complacer a terceros. La conexión entre ambos se volvió tan profunda y natural que el escándalo de fondo que protagonizaba Luisa simplemente dejó de existir para nosotros. En un gesto espontáneo de apoyo y afecto mutuo, extendí mi mano sobre el mantel manchado de vino y Pedro la tomó con firmeza, entrelazando sus dedos con los míos sin el menor titubeo. Nos quedamos así durante varios minutos, compartiendo miradas de sincera complicidad y dándonos cuenta de que lo que había comenzado como una amistad deportiva se había transformado en un sentimiento auténtico y correspondido. María, que seguía sentada frente a nosotros petrificada por el escándalo, bajó la vista hacia nuestras manos unidas y sus ojos se abrieron como dos platos soperos, completamente incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Cuando Luisa terminó su acalorada discusión con la gerencia y regresó a la mesa echando chispas, se encontró con una escena que jamás habría podido concebir en sus peores pesadillas. Pedro y yo continuábamos tomados de la mano con total naturalidad, conversando en voz baja y sonriendo con una paz que contrastaba brutalmente con su histeria. La cara de Luisa pasó del rojo de la furia a una palidez espectral en cuestión de microsegundos, quedándose muda por primera vez en toda la noche. Intentó balbucear un reclamo hacia Pedro, pero el culturista ni siquiera levantó la mirada para darle explicaciones, simplemente apretó mi mano con más fuerza y le pidió con voz tranquila que se sentara a esperar la cuenta. El cierre de la velada fue una obra maestra de justicia poética financiada íntegramente por la propia causante del desastre. El gerente del restaurante se acercó con paso marcial y depositó la cuenta sobre la mesa, incluyendo el cobro íntegro de la vajilla destrozada, las botellas derramadas y una tarifa de tintorería especial para el uniforme del mesero. Con las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre, Luisa tuvo que deslizar su tarjeta de crédito para saldar una cifra exorbitante antes de que llamaran a la seguridad privada del centro comercial. María salió del local prácticamente corriendo para evitar ser asociada con el incidente, mientras Pedro y yo nos poníamos de pie con calma para retirarnos juntos. Salimos del restaurante caminando hombro con hombro bajo la brisa fresca de la noche, dejando atrás los restos humeantes de su fallida trampa social. Aquella velada había sepultado de manera definitiva cualquier atisbo de poder que Luisa creyera tener sobre la vida de alguno de los dos. Sin embargo, la mirada de odio puro que me lanzó desde el estacionamiento mientras abordaba su vehículo me dejó en claro que su orgullo herido no descansaría. Una persona atrapada en un bucle de despecho y competencia tóxica siempre busca una última jugada desesperada para intentar revertir su humillación pública. Estaba preparado para cualquier nuevo disparate, plenamente consciente de que cada paso que ella daba la hundía más profundamente en su propio fango. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, esa cena parece un resumen perfecto de una operación de espionaje encubierta ejecutada por aficionados, patadas a ciegas bajo el mantel, botellas de vino volando y una factura final que terminó financiándole el vestuario de gala al personal de sala. Luisa debería considerar seriamente retirarse del mundo del sabotaje antes de terminar en bancarrota. Respuesta de OP. Lo más fascinante de su puntería fue que el tacón de su zapato le pegó directamente a la pata de roble macizo antes de rozar el aire cerca de mi pantalón. Si invirtiera la mitad de esa energía en aprender a controlar sus extremidades inferiores, se habría ahorrado una cuenta de 3 dígitos en copas rotas. Usuario Anónimo 2 dice, ¿alguien puede confirmar si a María le pagaban por horas para quedarse congelada viendo cómo se derrumbaba el plan en tiempo real o si simplemente asistió por pura devoción al masoquismo social? Su papel de estatua de sal frente a los platos de pasta es digno de un estudio sociológico. Respuesta de OP. No tocó un solo bocado de su comida en toda la noche porque no encontraba un solo rincón del techo donde esconder la mirada de la vergüenza ajena. Cuando vio nuestras manos sobre el mantel, parecía que estaba presenciando un fallo en la matriz del cual no podía escapar. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la última actualización y la relación entre Pedro y yo se consolidó con una solidez y una paz que jamás experimenté en el pasado. Lo que había nacido en medio de un torbellino de provocaciones ajenas floreció en una convivencia cotidiana basada en el respeto, el apoyo mutuo y largas jornadas de entrenamiento compartidas. En el gimnasio municipal todo el personal y los usuarios habituales estaban al tanto de nuestro vínculo, tratándonos con una naturalidad y un cariño excepcionales. Sin embargo, el silencio prolongado de Luisa no era síntoma de resignación,
sino el preludio de una tormenta que estaba gestando en las sombras para intentar recuperar el protagonismo arrebatado. Había dejado de asistir al gimnasio durante semanas, lo que nos hizo bajar la guardia pensando que finalmente había decidido seguir adelante con su vida. El colapso definitivo ocurrió un lunes por la tarde, en el horario de máxima afluencia, cuando la sala principal de pesas albergaba a más de 70 personas entrenando al mismo tiempo. De manera repentina, las puertas dobles de la entrada principal se abrieron de par en par con un estrépito descomunal que silenció la música ambiental. Por el pasillo central ingresó Luisa con un vestido de fiesta sumamente llamativo, acompañada por María, quien sostenía con visible desgano dos enormes cañones de confeti metalizado a presión. En sus manos, Luisa portaba una caja de terciopelo del tamaño de una caja de zapatos que contenía una sortija gigantesca de fantasía, brillando bajo los reflectores halógenos del techo. Su intención era evidente: montar una falsa propuesta de matrimonio pública para acorralar a Pedro frente a todos los clientes y forzar un espectáculo viral en redes sociales. Antes de que pudiera dar 3 pasos o comenzar a pronunciar su discurso ensayado, mi mente analizó el escenario con la rapidez de quien conoce perfectamente el terreno. No iba a permitir bajo ninguna circunstancia que convirtiera mi lugar de trabajo en el plató de su histeria ni que intentara pisotear la dignidad de mi pareja con un show denigrante. En lugar de esconderme o aguardar a que empezara a gritar hacia la zona de mancuernas, tomé a Pedro firmemente de la mano y caminé con paso decidido hacia el mostrador principal de recepción. Con una calma absoluta, extendí el brazo, encendí el interruptor del micrófono general del sistema de audio y acerqué la boquilla a mis labios ante la mirada atónita de todos los presentes. Con voz clara, firme y resonando por cada uno de los altavoces del recinto deportivo, anuncié a toda la comunidad del gimnasio que Pedro y yo estábamos profundamente enamorados y que esa misma mañana habíamos firmado formalmente el contrato para mudarnos a vivir juntos en nuestro primer departamento. Al escuchar mis palabras por la megafonía, los socios que estaban en las barras, las poleas y las caminadoras comenzaron a aplaudir con entusiasmo, silbando y felicitándonos ruidosamente por la noticia. Pedro tomó el micrófono por un segundo para agradecer las muestras de cariño, sellando el momento con una sonrisa radiante que reflejaba la tranquilidad de haber encontrado su verdadero lugar. La sala entera se convirtió en una fiesta de apoyo genuino que desmanteló la farsa de Luisa antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. El impacto psicológico de ver su plan maestro pulverizado en cuestión de segundos provocó un cortocircuito irreversible en el precario autocontrol de mi expareja. Al darse cuenta de que la sortija de fantasía y su entrada triunfal habían quedado reducidas al ridículo más absoluto, su rostro se desfiguró por completo en una mueca de furia descontrolada. Comenzó a chillar insultos inaudibles en medio de los aplausos generales, forcejeando con María para arrebatarle los 2 cañones de confeti metalizado que sostenía. Fuera de sí y buscando generar el mayor daño material posible para vengar su humillación, apuntó los cilindros a presión directamente hacia la pared lateral donde se ubicaban los paneles eléctricos principales y las conexiones de las caminadoras automáticas. Con un movimiento histérico, accionó los disparadores de gas comprimido al unísono, liberando una densa nube de miles de tiras de papel metalizado conductor de electricidad directo hacia las rejillas de ventilación de los transformadores. El contacto del material reflectante con los disyuntores de alta tensión provocó una serie de explosiones secas, acompañadas de chispazos violetas y una llamarada repentina que chamuscó la pintura de la pared. En una fracción de segundo, el sistema de seguridad eléctrica colapsó por completo, provocando un cortocircuito masivo que apagó todas las luces del edificio y detuvo en seco los motores de las máquinas cardiovasculares. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar con un pitido ensordecedor en medio de la oscuridad absoluta de la sala. Mi respuesta inmediata fue activar el protocolo de contingencia que tantas veces había repasado como parte de mi responsabilidad laboral. Tomé la linterna de emergencia del mostrador, pedí a los usuarios que mantuvieran la calma y comencé a guiarlos con paso firme hacia las salidas de evacuación debidamente iluminadas por la señalética autónoma. Mientras tanto, el personal de seguridad de la entrada reaccionó con presteza y logró acorralar a Luisa en el vestíbulo principal antes de que pudiera escabullirse en medio de la confusión reinante. La mujer continuaba forcejeando y gritando incoherencias, con el vestido manchado de hollín y trozos de brillantina pegados en el cabello por la detonación de sus propios proyectiles. A los pocos minutos, el exterior del gimnasio municipal se iluminó con el destello azul y rojo de las balizas policiales que acudieron de inmediato al reporte del siniestro eléctrico. 2 patrullas y una unidad de bomberos aseguraron el perímetro mientras los técnicos verificaban que no quedaran focos de fuego activos en el cuadro general de distribución. Los agentes ingresaron al vestíbulo para tomar el control de la situación y procedieron a colocarle las esposas de seguridad a Luisa bajo los cargos de alteración grave del orden público y daños dolosos a la infraestructura municipal. La imagen de mi expareja siendo conducida hacia el asiento trasero de la patrulla mientras lanzaba improperios fue el retrato definitivo de su propia ruina.
Lo más cómico y revelador de la noche ocurrió justo en el momento en que los uniformados le preguntaron a María por su grado de participación en los hechos ocurridos. La supuesta amiga incondicional y cómplice de todas sus batallas levantó ambas manos al instante, dando 3 pasos hacia atrás para alejarse de la detenida con una velocidad asombrosa. Con voz temblorosa, María le declaró a los oficiales que ella no tenía idea de lo que Luisa planeaba hacer, asegurando que solo la había acompañado bajo engaños creyendo que se trataba de una fiesta de cumpleaños sorpresa. La traición fue tan inmediata y descarada que Luisa comenzó a gritarle insultos desde el interior de la patrulla, viendo cómo su última aliada la abandonaba a su suerte en cuestión de 3 segundos. Nos quedamos en la acera junto a Pedro y la administración del centro deportivo, observando cómo los peritos tomaban fotografías de los tableros calcinados y el confeti derretido sobre el suelo. La administración confirmó que presentaría una denuncia penal exhaustiva para exigir la reparación integral de los costosos equipos electrónicos dañados durante el atentado. Por primera vez en muchos meses, sentí que la pesadilla había llegado a un punto de quiebre definitivo donde la ley se encargaría de poner los límites que la sensatez jamás pudo imponer. Regresamos a nuestro departamento con la certeza de que el caos había alcanzado su cúspide, aguardando con serenidad el dictamen que la justicia emitiría sobre semejante cúmulo de insensatez. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, utilizar cañones de confeti metalizado de alta presión directamente contra un tablero de disyuntores industriales tiene que ser la forma más ridícula e incompetente de cometer un delito de daños materiales agravados en la historia moderna. Ni a los criminales de dibujos animados se les habría ocurrido un sabotaje tan patéticamente desastroso. Respuesta de OP. El nivel de insensatez técnica fue tan descomunal que la combinación de chispas de alta tensión con el plástico metalizado dejó un olor a cable quemado y brillantina derretida que tardó casi una semana en desaparecer de la recepción. Los bomberos no sabían si levantar un informe pericial o reírse del espectáculo que tenían enfrente. Usuario anónimo 2 dice, la velocidad con la que María se desmarcó del asunto en cuanto escuchó la primera sirena de la policía debería ser considerada récord olímpico de deslealtad. Pasó de ser la lugarteniente del drama a testigo protegida de la fiscalía en menos de 2 segundos con tal de salvar su propio pellejo. Respuesta de OP. Las alianzas que se construyen sobre la base de fabricar escándalos y alimentar caprichos ajenos tienen la consistencia de un castillo de naipes frente a un ventilador. Bastó con que asomara una sola placa policial para que la gran amistad de toda la vida se disolviera en explicaciones cobardes. Actualización 4. Han pasado 7 meses desde la última actualización y la justicia finalmente cerró el expediente más surrealista en la historia del gimnasio municipal con una resolución ejemplar. El proceso legal avanzó sin contratiempos gracias a la contundencia de las pruebas recopiladas por las cámaras de seguridad del establecimiento. El día de la audiencia final en los tribunales, Pedro y yo acudimos como testigos principales para acompañar al representante legal de la administración deportiva. Ver entrar a Luisa a la sala de audiencias fue un recordatorio elocuente de cómo el afán destructivo termina consumiendo a quien lo engendra. Caminaba con la cabeza completamente gacha, vestida con ropa discreta y con una postura encorvada que distaba años luz de la soberbia con la que solía irrumpir en mis turnos de trabajo. A su lado no estaba María, ni ninguna de las antiguas amistades que solían festejarle los desplantes en redes sociales durante nuestra época de noviazgo. Había quedado en un aislamiento social absoluto tras hacerse público el desastre que provocó en un edificio de concurrencia masiva. Durante la sesión judicial, el juez revisó las grabaciones en alta definición donde se apreciaba con absoluta nitidez su ingreso intempestivo, la detonación deliberada de los cañones hacia los tableros y la posterior evacuación a oscuras de decenas de personas. El abogado defensor intentó ensayar una débil justificación basada en un estado de alteración emocional pasajera, pero los informes técnicos de los bomberos y los presupuestos de reparación de la red eléctrica fueron demoledores. No había margen alguno para la indulgencia frente a un acto de sabotaje tan evidente y peligroso. El magistrado no tuvo contemplaciones a la hora de dictar la sentencia correspondiente para sentar un precedente firme. Luisa fue condenada al pago íntegro de la reposición de los tableros de control y los componentes electrónicos de las caminadoras dañadas, una suma que alcanzó varios miles de dólares y vació por completo los ahorros que conservaba. Adicionalmente, se le impuso una orden de restricción estricta con prohibición absoluta de acercarse a menos de 500 metros de mi persona, de Pedro o de las instalaciones del gimnasio municipal durante los próximos 3 años. Para coronar la sanción, el tribunal le asignó 150 horas de trabajo comunitario obligatorio en servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad. La condena fue tan contundente que Luisa no pudo contener un sollozo ahogado al escuchar el golpe final del mazo sobre el estrado. El desenlace de su retorcida estrategia no pudo haber sido más desastroso para sus propios intereses en todos los planos posibles. Su afán compulsivo por utilizar a terceros para competir conmigo, fabricarme celos ficticios y alimentar su necesidad patológica de protagonismo terminó dinamitando su estabilidad financiera, destruyendo su reputación laboral y dejándola completamente sola.
Toda la energía destructiva que invirtió en montar provocaciones coreografiadas terminó regresando hacia ella con la fuerza de un boomerang inexorable. La lección práctica que recibió en los tribunales demostró que la realidad siempre termina imponiendo sus reglas sobre los delirios de grandeza mal gestionados. La confirmación más gráfica de su nueva realidad nos llegó un par de meses después a través de un mensaje que un colega de mantenimiento me envió a mi teléfono móvil. Se trataba de una fotografía tomada en un parque público ubicado en la otra punta de la ciudad, donde se realizaban tareas de desbroce y recolección de residuos bajo el sol del mediodía. En la imagen aparecía Luisa sosteniendo una bolsa plástica negra y una pinza de basura, obligada a portar un chaleco reflectante de seguridad color amarillo fluorescente. La ironía de verla enfundada exactamente en el mismo tono neón que le había colocado a Pedro el primer día para venir a provocarme al gimnasio fue un remate cómico que rozó la perfección artística. Aquel color estridente, que en su momento pretendió usar como estandarte de victoria, era ahora el uniforme oficial de su penalización civil. Por nuestra parte, la vida continuó floreciendo en una dirección diametralmente opuesta, llena de calma, proyectos compartidos y satisfacciones cotidianas. Pedro y yo acabamos de celebrar nuestro primer aniversario juntos en nuestro departamento, rodeados de plantas, buena música y la tranquilidad invaluable de un hogar sin histerias. En el gimnasio las cosas marchan mejor que nunca, con las instalaciones eléctricas totalmente renovadas y un ambiente laboral donde la camaradería sigue siendo la norma. Pedro se consolidó como uno de los atletas más respetados de la sala, y juntos solemos recordar aquellos episodios caóticos con una mezcla de humor e incredulidad. Resulta profundamente irónico reconocer que, de no haber sido por el berrinche desesperado y la maquinación tóxica de mi expareja, jamás me habría cruzado en el camino del amor de mi vida.